Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Katherine Díaz, una mujer que ama a Dios profundamente y hoy lo reconoce como el sustentador de su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Katherine Díaz, chilena de 40 años, nació en Chillán, está casada con Manuel hace 3 años y juntos son padres de Josué. Creció con grandes responsabilidades y descubrió la fe gracias al acompañamiento de personas comprometidas con Dios. Durante su embarazo tuvo problemas de salud, mientras su esposo sufría una peritonitis. En medio de la angustia, Dios proveyó de todas las formas posibles. Hoy Katherine lidera junto a su esposo el ministerio Ayuda Maranata, compartiendo esperanza y amor con quienes más lo necesitan. Vamos a conocer el gran testimonio de Katherine Díaz. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Katherine Díaz, una madre resiliente que ama a Jesús profundamente y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Katherine, qué placer tenerte en el programa, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, mucho gusto en saludarlo. Nosotros también, un placer de que estés con nosotros en el programa, de conocer tu historia, tu testimonio, que sin duda será de gran bendición y muchas mujeres también posiblemente se puedan sentir identificadas. Agradecer también a quienes se suman a la sintonía, siempre es un placer saludarlos, saludar a quienes también se suman a través de ntplay.com/es y también a través del canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile en Identidad, hoy con el episodio de Katherine Díaz, nuestra protagonista desde Chile. Katy, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuántos años tienes, tu bebé cómo se llama, tu esposo. Bueno, queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Mira, yo estoy aquí en la ciudad de Chillán y mi bebé se llama Josué, Josué Alejandro. Yo tengo 40 años y mi esposo se llama Manuel Rodríguez. Excelente. Siempre la familia es un regalo del cielo, los hijos también, y ahí vamos a conocer más adelante allí los milagros que viviste allí, querida Katy. Pero hablando de hijos, quiero que vayamos atrás en el tiempo y me cuentes un poco cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes allí. Mi infancia fue feliz y también un poco dura, ya que mi papá nos dejó igual cuando éramos pequeños y mi mamá se tuvo que hacer cargo de todos nosotros. Ella es una mujer súper luchadora, nos sacó adelante y bueno, yo estoy eternamente agradecida con ella porque intentó todo lo que fue mamá y papá al mismo tiempo ella. Feliz porque al final y al cabo estuvimos juntos como hermanos. Y mi mamá, bueno, ella trabajaba, nos quedamos nosotros a cargo de los más chiquititos, porque más que más éramos todos muy pequeños. El rango de nosotros la diferencia de edad era mínima, era como 1 o 2 años de diferencia y éramos muy pequeños. Y ella tenía que salir a rebuscársela como fuera. Siempre hay una generación de unas mamás, bueno, todas las mamás son increíbles, maravillosas, Dios les da una fuerza increíble, pero se destaca de una generación donde les tocó muchas veces ser mamá y papá, y bueno, en este momento, en este punto de la historia también, hay mamás que hacen de mamá y papá, y hay papás que hacen de mamá y papá también, y realmente eso se admira un montón de ver la fortaleza que Dios allí les entrega a las mamitas también,
que por supuesto también se entregan a Dios y piden a Él cada día y el Señor responde de una manera impresionante. Y en ese mismo contexto de tu familia quería consultarte, Katy, ¿cómo conocen al pueblo de la Biblia? ¿Cómo conocen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo llegan a su hogar y empiezan ya a transformar? Y en el caso también de tu mamita, para ser fortalecida, Katy. En un tiempo, el 2014 aproximadamente, mi hermano se enfermó. Fue una enfermedad que llegó de repente. Le encontraron como unos tumores en la espalda y él quedó en cama, no se podía mover, no podía hacer nada. No, las piernas, es como que se murió la parte de la cintura para abajo, no podía moverse nada. Entonces mi mamá, en la desesperación, fue a hablar con una vecina que se llama Erika Piña, y ella es hermana de iglesia. Bueno, en ese entonces. Ella había estado orando mucho por nosotros cuando nos explicó de que ella quería que nosotros pudiéramos conocer a Jesús. Y no. Entonces, mi mamá fue donde ella para pedirle ayuda, porque tenía que llevar a mi hermano al médico y mi mamá no sabía cómo podía hacerlo. En ese momento yo andaba como por el mundo, no tenía nada que ver con mi familia, como que me preocupaba solo por mí, egoístamente. Pero la hermana Erika lo hizo al tiro. Ella fue con mi mamá, dijo que le pidió a Dios que le ayudara que la guiara, no sabía para dónde iba, pero fue con ella. Y ese día lo dejaron hospitalizado a mi hermano, siendo que es muy difícil que te hospitalicen, lo dejaron hospitalizado al tiro. Y bueno, pasaron los meses, mi hermano quedó 6 meses más o menos hospitalizado por este problema que tenía, hasta que un día el doctor, ustedes saben, pues los doctores de repente no son ateos algunos creen. Mi mamá le dijo desesperadamente, doctor, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué vamos a hacer con él? Y él le dijo, bueno, y ella le preguntó, Señor, y le dijo, doctor, ¿y el Señor dónde está? Entonces el doctor va y le dice, mira, Clara, le dijo, nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Entonces mi mamá con esas palabras se quedó tranquila. Y al otro día lo operaron a mi hermano. Y bueno, a todo esto, la hermana Erika estaba dándole estudios bíblicos a mi mamá porque mi mamá necesitaba esa parte que había olvidado, porque nosotros, claro, creíamos en Dios, pero era como ese creer así nomás. Y mi mamá estaba empezando a ir a la iglesia en ese momento. La hermana Erika, ella misma la llevaba a la iglesia, la llevaba con ella. Y yo los días sábados cuando mi mamá iba y me decía, ya voy a ir a la iglesia, y yo, ay, pero mamá, ¿para qué vaya a ir? Siempre tirándola para abajo. Como dije, yo siempre sentí que fue como una piedra de tropiezo y que no era yo misma, no era yo hablándole. Entonces, mi mamá iba igual, iba súper valientemente, iba igual a la iglesia, no le importaba lo que nosotros le decíamos. Y agradecida del Señor por eso, porque si no hubiera sido por la constancia de la hermana Erika, quizás cuántos hubiéramos estado ahí esperando a conocer a Jesús. Y bueno, mi hermano fue operado al otro día cuando les conté, y en ese momento yo me acuerdo haber ido al hospital a verlo, porque dentro de todo, a pesar de que yo estaba viviendo mi vida no, como si nada, igual uno siente la preocupación por su hermano y la tristeza y todo eso. No sabía con lo que me iba a encontrar. Y cuando llegué, él estaba sentado en la cama del hospital comiendo tallarines. Y yo me acerco y lo veo, y así como si acaba de hacer una operación, yo me lo imaginé que iba a estar como entubado, no sé, o algo así. Pero no, me acerco y le digo, Cheche, ¿cómo estás? A todo él se llama Cheche. Le digo, o sea, le decimos Cheche, pero se llama Moisés. Y me dice, mira, hermana, me dice, y se destapa como el cobertor de la cama y mueve las piernas. El Señor había hecho un gran milagro en él y el Cheche ya estaba moviendo las piernas, o sea, en algo que el doctor le dijo a mi mamá que se lo iba a entregar en silla de rueda o que iba a quedar postrado, el Señor hizo un gran milagro y el Cheche pudo caminar. Y ahora si ustedes lo vieran cómo está, él está trabajando, anda en bicicleta, es como si nunca hubiera pasado nada, nunca hubiera pasado nada.
Y yo siempre pensé que esto fue lo que me hizo llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque vi a obrar al Señor de cierta forma que no lo hubiera creído. Nadie lo hubiera creído. Entonces, en ese tiempo después, cuando la hermana Erika estaba haciendo los estudios bíblicos, anterior a eso, mi mamá llamó a mi papá por teléfono y le dijo, ¿sabes? Le dijo, yo necesito que tú vengas, que estés aquí conmigo porque yo no me la puedo sola. Mi mamá le pidió ayuda a mi papá para que volviera a la casa, para que lo apoyara. Y mi papá, claro, volvió, y como vio a mi hermano así, él también empezó a volver a la iglesia, pero él es pentecostal. Y me empezó a llevar a mí a la iglesia pentecostal igual, y yo también iba con él, estaba como muy con ese primer amor con el Señor y todo. Y en la iglesia pentecostal empezaron a hablar acerca del domingo como día del Señor. Pero yo siempre había visto en el Colegio de la Purísima donde yo estudié, había una pared donde alguien, no sé quién habrá sido, que escribió sábado, día del Señor. Y si ustedes van por ahí y miren, todavía está, y eso ha pasado mucho tiempo que todavía eso está ahí escrito. Y yo empecé a dudar, decía, pero ¿por qué dicen que el domingo es el día del Señor si el sábado es el día del Señor? Y ahí empezaron mis dudas y todo. Y me acuerdo que cuando la hermana Erika iba para la casa de los estudios bíblicos, yo me arrancaba de ella, no me gustaba que me viera, que me hablara, porque había escuchado que la iglesia adventista era una secta y que como que eran... Todo lo malo pasaba en esa iglesia. Entonces yo por eso tenía como, no, yo estoy yendo a la iglesia verdadera, así que no quiero saber nada de la iglesia adventista. Y me arrancaba y me pasaba por otro lado para no hablar con ellos. Yo me acuerdo que estaba con un pastor ahí también y ellos hacían este grupo pequeño que estaban haciendo en la casa. Entonces, un día cuando empecé con esta duda del sábado y también con la otra duda que me asaltó fue una duda acerca del arrebatamiento, porque en la iglesia pentecostal hablan siempre del arrebatamiento, que nosotros no vamos a pasar por tribulación, y yo decía, pero no, si esto no está bien, porque yo también había visto en YouTube un video de los hermanos bautistas que hablaban de que todos íbamos a pasar por la tribulación, y que no existía ningún arrebatamiento ni nada de eso. Entonces yo empecé a buscar en la Biblia y decía, oye, sí, esto es verdad lo que están diciendo, pero ¿por qué nos dicen otra cosa? Y yo me acerco un día a la hermana Erika y le dije, hermana Erika, yo voy a estudiar la Biblia con usted, pero tiene que responderme 2 preguntas. Dígame cuál es el día del Señor y ustedes creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y ella me dijo, Katy, yo le dije, yo te voy a contestar eso, pero solamente con la Biblia. Y ahí empecé yo a estudiar con ella. Después de tanto tiempo de que ella dijo que había estado orando por mí para que yo también estudiara la palabra de Dios, yo empecé a estudiar. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque qué bueno tener gente que sea comprometida con la misión, porque ella no se rindió. Y yo puedo decir que nosotros de repente no le abríamos la puerta para que no, y le hacíamos como que no estábamos en la casa, y ella no se rindió. Es como que uno necesita ese tipo de personas que no se rindan contigo. Ella tenía el amor de Cristo en su corazón, pero vivo en todo momento. Y fue bonito, y así fue como nos bautizamos todos los de la casa, menos mi hermana que no estaba acá en Chillán, ella estaba en Santiago en ese momento, y todos los hermanos de la casa nos bautizamos. O sea, fue como una cadena que comenzó con un milagro de mi hermano, que donde Dios lo usó, y todos empezamos también a bautizarnos, y la familia se entregó completamente a Cristo en ese momento. Amén, gloria a Dios por eso, Katy, y me gusta mucho cómo lo destacas allí, de cómo la situación adversa de tu hermano, Dios permite todo, nada malo viene de Dios, sin embargo Él permite para su honra, para gloria, para vida eterna, y para ahí el mensaje. Y también un abrazo gigante para Erika, para esta hermana incansable. Necesitamos más Ericas en nuestro mundo, que insistan, persistan, golpeen la puerta, oren por uno, te acompañen y estén ahí.
El Señor nos ha entregado dones y talentos a todos increíbles y siempre amar, servir, insistir, persistir es súper importante. Aunque a veces nos desanimemos, el Señor es quien nos fortalece y nos entrega la energía, la alegría. Y me encanta allí en tu historia, Katy, cómo terminó con el decidir por Jesús públicamente, de motivarse todos como familia a estudiar la Biblia, donde genera realmente un antes y un después en sus vidas. El Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como si una venda se hubiese quitado de los ojos y uno dice, claro, solo aquí cortito y temas de tiempo que siempre nos pasan identidad. Tú tenías un concepto de secta, bueno, lo que mencionaste allí, que son cosas raras. ¿Qué le dirías a las personas que en este momento están viendo el programa, que ya llevas muchos años conociendo el Evangelio, aprendiendo, para que se motiven y visiten, encuentren una iglesia.org y busquen la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a su hogar, que digan que fueron invitados por Nuevo Tiempo y que se motiven, Katy, desde lo que viviste personalmente? Yo les puedo decir que la Iglesia Adventista sí es la verdadera iglesia del Señor, porque ellos tienen el mensaje que está catalogado, pero exacto a lo que la Biblia dice. Y yo lo vi por mi propia cuenta. A mí ¿cómo le puedo decir? Nadie me convenció ni nada. Yo empecé a leer sola la Biblia y me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Y los que dicen que son sectas, no, equivocados completamente. No es una secta. Es que lo que pasa es que ellos tienen como ese concepto de la hermana White, pero si tú te pones a leer los libros de la hermana White, todo está está todo basado en la Biblia, y entonces no hay duda de eso, no hay duda. No podemos ser tan cerrados y no investigar, y los insto a todos. Los insto a todos a investigar por ellos mismos, que no se queden solamente con la habladuría y cosas, sino que a las personas que ellos busquen la verdad por ellos mismos. Eso es lindo, Katy, la invitación allí. Dios conoce nuestro corazón y que podamos entregarnos a Él, orar, pedir la instrucción del Espíritu Santo, que le pidamos a Dios y Él va a mostrar y Él va a responder, y que podamos cada día no leer la Biblia, estudiar la Biblia, y eso marca ahí la diferencia. Katy, y el último tema que quiero conversar contigo también de milagros. Tu embarazo fue un milagro. ¿Qué fue lo que sucedió y hoy cómo estás? Vimos el test de embarazo y aparecía positivo. Fue como entre miedo y mucha alegría. Yo me acuerdo que lloraba y yo le decía a mi esposo, pero ¿y si pasa lo mismo? Y él me decía, no, pero hay que confiar en Dios. Y resulta que, claro, en esa semana empecé como con sangrado y cosas, y él me tuvo que llevar a la urgencia maternal. Y ahí el doctor nos hizo el examen y aparecía embarazada con cierta cantidad de hormona HCG, que se llama la hormona que ve lo del embarazo. Entonces nosotros estábamos súper contentos. Y pedimos una hora al médico, y porque el doctor nos dijo pidan una hora al médico, y pedimos hora con él mismo, y él nos mandó a hacer de nuevo otro examen. Y claro, cuando le llevamos el resultado, había bajado la hormona. Había bajado esa hormona, y nosotros estábamos súper mal porque dijimos, no, pasó de nuevo, ¿qué está pasando? El doctor nos dijo, la verdad es que yo solamente voy a esperar que ella elimine todo esto de su guatita, y ya en 3 semanas más esto va a estar en cero, dijo. Así que yo le dije, y doctor, ¿y me tengo que seguir tomando el ácido fólico? Porque yo estaba tomando ácido fólico ya en ese momento. Y él me dijo, no es necesario, me dijo. Ya, le dije yo, está bien. Y yo le decía a mi esposo, pero señor, ¿por qué me está pasando esto? No es renegar contra Dios, sino preguntarle, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y me acuerdo que en ese tiempo esto fue en verano, estaba la escuela de vacaciones, la que hacen en la iglesia, y nosotros estábamos participando. Y el examen ese que nos pidió para las 3 semanas llegó, y de repente yo lo abrí y la hormona había subido a 36.000, algo así, pero yo era como que tenía 4 o 5 semanas de embarazo y no sabíamos cómo había pasado. Y a todo esto yo estuve haciendo mi vida normal en esas 3 semanas. Andaba en bicicleta, fuimos de paseo a lugares donde uno no podía ni siquiera entrar en auto bien, se movía para todos lados, podría haber pasado. Y
y yo sangraba constantemente, entonces decía, a lo mejor ya hasta ahí llegó todo. Estuvimos como de duelo con mi esposo en esa semana porque no queríamos hablar con nadie, no, porque estábamos como súper desilusionados, estábamos como en ese momento donde tú estás ahí como caminando en el valle de sombra. Entonces, cuando llega el resultado, yo seguía sangrando y en ese día me dio un dolor muy fuerte. Yo le dije, amor, tenemos que ir al médico, y fuimos de nuevo a la urgencia maternal. Resultado que estaba el mismo doctor de nuevo que nos había visto la vez pasada, que el mismo que estábamos viendo, y cuando de repente dice, ya, vamos a revisar, y lo primero que se empieza a escuchar es un latido de corazoncito, así como súper fuerte, súper fuerte. Y yo como que, oh, ¿qué pasó? El doctor dijo, ¿qué rayos pasó? Dijo, ¿de dónde salió esta guagua? Dijo, si no había guagua aquí, ¿qué pasó? Y llamó a las enfermeras que estaban ahí y le dijo, miren esto es un milagro, dijo, es un milagro, es increíble cómo apareció esta guaguita acá. Y nosotros todos contentos porque después de haber tenido como una semana de duelo de que creíamos que ya no estaba el bebé, ahí estaba nuestro pequeñito Josué. Así que fue como un milagro que él estuviera en ese momento ahí. Qué impresionante, Katy. O sea, de verdad me emociona muchísimo y más cuando un doctor, un médico dice, esto es un milagro. Si bien, claro, hay doctores ateos, también hay muchos que creen y ellos viven milagros a diario, y que tú con tu bebecito Josué sean un milagro también es impresionante. Te consulto, ¿cómo resultó el embarazo finalmente allí y hoy cómo estás, Katy? Fue bonito, pero fue complicado igual, porque bueno, a todo esto nosotros nunca pensamos que íbamos a tener un hijo con mi esposa, porque creíamos que íbamos a quedar solitos, porque yo decía, ya tengo 40 años, a lo mejor no va a pasar nada, porque ya llevábamos como 2 años, 3 años de casado, entonces como que no había pasado nada. Entonces, vivir este embarazo fue bonito y fue un poco estresante también, porque también tuve algunas enfermedades como diabetes gestacional, me dio también, ¿cómo se llama esta enfermedad que da los cálculos a la vesícula? Pero yo empecé con la reforma ProSalud en ese momento para poder cuidarme bien, y con eso mantuve la diabetes en control todo el momento, pero mi bebito venía chiquitito. Él tenía su propia curva de crecimiento y crecía, por ejemplo, crecía 200 gramitos por semana. Estuve en Aro, y en Aro te controlan cada semana, y ahí iba creciendo 200 gramitos, 200 gramitos. Resultado de todo fue que Josué nació con... pesó 2,25 kilos, o sea, y nació prematuro. Él nació a las 37 semanas. Es de término, pero igual era prematuro y pequeñito. Y después, por el bajo pesito, me lo dejaron internado en neonatología, ahí en el hospital Herminda Martín, y ahí estuvo una semanita para que subiera de peso. A todo esto nosotros estuvimos orando por él, rogándole al Señor de que estuviera bien, porque él no tenía ninguna enfermedad más que solamente que era bajito peso. Y al final de la semanita nos lo entregaron, gracias a Dios. Qué lindo, Katy. Bueno, agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos contado ahí parte de tu testimonio. Que Dios te bendiga muchísimo en tu labor también como mamita, siempre entregándole todo al Señor, la fortaleza, la sabiduría, la compañía con sus santos ángeles que siempre está allí presente. Y bueno, invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir y de hoy cómo estás. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo el programa para cerrar? Adelante, Katy. Yo le puse Josué a mi hijo simplemente porque hay un versículo en la Biblia que yo lo amo, que es Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso me sirvió en todo el momento, en todo lo que viví. Y también les insto a todos a no dejar los caminos de Cristo y a seguirlo a cada momento. Sigan al buen pastor, porque Él los va a guiar por el buen camino siempre, y va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos, como Él lo promete siempre.
Amén. Muchas gracias, Katy, que Dios te bendiga mucho. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está allí también el mensaje, que sigamos al buen pastor. Y el buen pastor cuida de sus ovejas. Somos sus ovejas, somos su rebaño y debes entregar todas tus luchas, dificultades, alegrías también, por supuesto, a Cristo Jesús. Él va a ir tomado de tu mano, atravesando también de pronto tormentas que tengamos que atravesar, pero de la mano de Jesús. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.